Pues estoy encantada de estar aquí un año de nuevo en estos maravillosos cursos de la Universidad Pablo Olavide en Carmona. Perdonar el retraso que hemos tenido, pero realmente debe haber sido por el encanto de la ciudad que nos ha atrapado, o sea que lo sentimos. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias a los organizadores y organizadoras de nuevo este año, pues con Lina, con Amparo Rubiales, la presidenta del Consejo Social, y en este lugar tan magnífico. El año pasado estuvimos hablando en un curso, como decía, también magnífico, sobre el envejecimiento, bueno, los placeres de la edad, por decirlo de alguna manera. Este año somos un poco más mayores, pero no estamos peor necesariamente, eso depende ya de cada una, de cómo se ha ido la gestión y cómo haya ido el año. Estaba diciendo que estaba contenta de estar esta mañana aquí porque además tengo la oportunidad de presentar a una gran jurista y además me ha hecho mucha ilusión porque realmente yo la conocía muy poco. Yo soy profesora de Derecho Mercantil, ella es constitucionalista y la verdad es que tiene un currículum realmente brillante. Nuestra querida invitada de hoy, Blanca Rodríguez, pues realmente todo lo que ha escrito, yo lo podría, para mí lo que ha sido mi impresión, mi impacto, es que es una invitación a la reflexión y al estudio, y yo creo que eso es una de las labores más importantes que se puede hacer desde la investigación y desde la enseñanza, es decir, bueno, pues hay campos del conocimiento sobre los que me gustaría profundizar y aquí se me da un pie ya de mucha, diríamos, enjundia para poder avanzar en ello. Y yo creo que Blanca presenta también cuestiones de nuestro tiempo que son absolutamente fundamentales. Ella las va a contar, yo no las voy a contar, pero me parece que desde el federalismo a todo lo que puede ser la reforma constitucional con perspectiva de género, son temas que hoy en día nos afectan al conjunto de la sociedad. Decía hace unos minutos que tiene un currículum muy brillante, que tiene una formación no solo en nuestro país, sino también una formación internacional, ha estudiado en Alemania, ha estudiado en Estados Unidos y tiene, por tanto, diríamos, todas las características como para ese reconocimiento de su andadura y de su diríamos, prestigio. Es vicepresidenta también de la Asociación Federalista de Andalucía y cuando ella se doctoró también en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, y cuando ella habla de cómo concreta su trabajo, y yo creo que luego eso se deduce cuando se lee su obra, parte de su obra, yo no la he leído toda, pero que tiene importancia el estudio de los derechos fundamentales, la no discriminación, la familia, la representación política y la ciudadanía democrática y fundamentalmente desde una perspectiva de género. Yo luego, viendo con más detenimiento también su currículum, también te encuentras con sorpresas, porque desde luego aparece la intimidad genética, por ejemplo, o el cine de las mujeres en los penales, ¿no? O que esto también me excita, por decirlo de alguna manera, me provoca también más curiosidad. Y hay otros aspectos que también me han interesado mucho de su obra, que es todo lo conectado con el audiovisual. Me parece que precisamente los audiovisuales transmiten valores, educación, etcétera. Entonces que te hayas dedicado también a este sector demuestra que nada es incompatible si se trabaja con rigor, y por otra parte que todo nos concierne, al final todo nos concierne porque todo se va hilando. No me voy a extender más, me ha interesado mucho un trabajo suyo que se llama La redefinición de lo público _ político, y yo creo que en este trabajo y en otros plantea unas ideas claves, como el cómo feminizar la representación política o el voto personalizado, la huella que dejamos o que dejan las mujeres cuando ejercen la política, las dificultades de la consolidación del liderazgo, las diferencias y las analogías entre las cuotas y la paridad,
En definitiva, y yo creo que con esto ya concluyo porque le tengo que dar la palabra a ella, ella llega a la conclusión de que es una cuestión de democracia, que es una cuestión de ciudadanía, la paridad, con todos los riesgos que ello comporta. ¿Cómo se puede hacer compatible el voto personalizado, que implica una responsabilidad de la ciudadanía, con que luego haya listas abiertas y por tanto que el resultado final sea un resultado paritario? Y yo creo que, a pesar de todos los riesgos que ella plantea, da muchos pasos adelante y plantea una serie de cuestiones abiertas que me interesan mucho. Quiero decir también que ha estado aquí con nosotras hoy Soledad Murillo, tuvisteis la suerte de escucharla ayer, yo no pude, igual que a otras mujeres a las que admiro y respeto, a algunos hombres también, y Soledad, bueno, pues fue figura fundamental en la aprobación de la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres, ya lo sabéis también, y yo era presidenta de la comisión en aquel momento de igualdad en el Congreso de los Diputados, y os puedo decir que, aparte de lo que peleamos, porque al final pues también fue un resultado de las complicidades y de la exigencia de las asociaciones, pues el artículo 44 bis fue de los artículos más discutidos en aquella comisión. Por tanto, es un tema sobre el que nos va a ilustrar Blanca, y estoy segura que vamos a aprender mucho de ella. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, estoy abrumada por esa presentación. Espero no defraudaros después de las expectativas tan altas que ha creado Carmen. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Amparo Rubiales de nuevo por invitarme a codirigir este curso con Lina y a participar en él con una ponencia. Realmente es un placer. Como decía ayer, no solamente la colaboración interuniversitaria con una colega y amiga entre nuestras dos universidades públicas de Sevilla, sino además hacerlo sobre este tema, ¿no? sobre la ley de igualdad, con la complicidad, con nuestras diferencias entendibles, puntuales, pero con la complicidad feminista que nos vincula. Mi tema es, efectivamente, como anunciaba Carmen, ¿no? Es la paridad, la introducción de la paridad en el marco del análisis de la ley de igualdad, la introducción de la paridad electoral. Ahora veremos la paridad, ahora matizaremos un poco en qué consiste esa paridad que introduce la ley. Y efectivamente, como también decía Carmen, fue la medida más polémica de la ley de igualdad, en la medida en que fue la única que fue objeto de recurso de inconstitucionalidad y de varias cuestiones de inconstitucionalidad, es decir, la única que fue cuestionada en su conformidad constitucional ante el Tribunal Constitucional. Y no es casualidad, quizás la otra medida polémica, frente a la que se ha reaccionado de manera distinta, que es con estrategias dilatorias, es de la que probablemente hablará Octavio luego, que es los permisos de paternidad. Pero son dos medidas que no por casualidad fueron polémicas, porque son aquellas que, decía ayer María Esperanza, es que son medidas que realmente van al corazón de la construcción del género. Y como van al corazón de la construcción del género, pues generan mucha más resistencia. Para hablar de la paridad y del porqué de la paridad, de la necesidad de la paridad, de la necesidad de impulsar la presencia de las mujeres en la esfera pública, tenemos que hacer una breve reflexión sobre qué es la esfera pública, de dónde viene la construcción de la esfera pública, cómo se construyó la esfera pública en el Estado. El Estado es una construcción, o sea, el Estado, como yo le digo a mi alumnado, ni el Estado, ni los derechos, ni el derecho, ni nada es algo natural, es decir, no sale como no lo encontramos en el campo, como seta silvestre, es decir, son construcciones humanas, ¿no? El Estado lo tenemos porque es una construcción humana. Y esa construcción llegó un momento en que los individuos pensaron que se iban a organizar mejor su convivencia pacífica si lo hacían en unos determinados términos, y esos términos en un determinado momento de la historia, que es los albores de la modernidad, finales del 18-19, pues eso cristalizó en el Estado. Un Estado que ahora lo conocemos, como dice nuestro artículo 1.1 de la Constitución, un Estado social y democrático de derecho. Es un Estado democrático y es una democracia que definimos como representativa, ¿vale?
Pero ese binomio de democracia representativa es engañoso. Es engañoso por una razón. Nos indica que nuestro Estado es sustantivamente democrático y adjetivamente representativo. Y eso no es cierto. Nuestro Estado es sustantivamente representativo con un matiz democrático. La representación es anterior a la democracia. Es anterior a la democracia en términos históricos. Baste pensar que la primera teoría de la representación política moderna la elaboró Hobbes para defender la monarquía absoluta. ¿Vale? La representación está ahí antes que la democracia. Una vez se introduce el principio democrático, dentro del Estado se llega a la conclusión de que, bueno, a esa representación, hay que imbuirla de elementos de democracia. Con lo cual tengamos presente eso ante todo. Somos un Estado fundamentalmente representativo. Y como somos fundamentalmente representativos, con pellizcos de democracia, nuestra democracia se va a dirimir fundamentalmente, no digo que esté bien ni que esté mal, ni que tengamos que quedarnos ahí. Lo ideal sería convertirnos en un Estado efectivamente democrático con elementos de representación. Pero donde estamos no es ese horizonte todavía. Estamos en un Estado que es fundamentalmente representativo y esa representación la imbuimos de elementos de democracia. ¿Vale? Es históricamente el caso y es como funcionamos en la actualidad. Una representación que, claro, tenemos que entonces, si somos un Estado representativo, tenemos que saber qué es la representación. Entonces me tengo que remitir a la famosa teoría de la representación de Hannah Pitkin, que habla de la representación como hacer presente lo que está ausente. La representación es hacer como si estuviera aquí lo que no está. Eso en términos políticos, en términos jurídicos en general, o en cualquier terreno. Es hacer como si lo que estuviera, como si lo que no estaba presente estuviera entre nosotros. Con lo cual la representación política, ya definida en términos democráticos, consiste en hacer como si el pueblo titular de la soberanía estuviera tomando decisiones que en realidad no está tomando directamente, lo están tomando algunas personas en su nombre. Ese es el sentido de la representación democrática que, insisto, con independencia de que nos situemos en un horizonte, queramos aspirar a un horizonte de democracia, efectivamente democracia, con elementos representativos, no es en el que estamos. Estamos ante un sistema representativo que está imbuido de elementos de democracia. Tengamos eso presente para empezar, ¿vale? Eso como preámbulo. Decía, la paridad supone una crítica, una quiebra estructural de la construcción del espacio público moderno. ¿Por qué? Porque ese espacio representativo moderno se construyó en términos masculinos. Y no en términos masculinos porque por casualidad eran varones los que entonces estaban haciendo política. No, estructuralmente. Estructuralmente eran, por definición, digamos, ¿no? Esencialmente era o en términos esencialistas, digamos, era un espacio masculino. ¿Por qué? Porque el Estado se fundó sobre la base de ese famoso pacto sexual del que ya nos hablaba Carol Pateman en los años 80, que acompañó al contrato social. Hay un pacto de fraternidad según el cual los varones se quedan con la esfera pública representativa y las mujeres quedan desplazadas a la esfera de lo doméstico. Por eso decía que el tema de lo doméstico es también estructural en la deconstrucción del género y ha sido también un elemento problemático, si no polémico, sí problemático en la implementación de la ley de igualdad. El ciudadano activo que participaba en la esfera pública era por definición un varón. La ciudadana quedaba por definición desplazada a la esfera de lo doméstico porque por definición era una ciudadana pasiva. ¿Vale? Entonces, cambiar eso supone cambiar los elementos con los que funcionamos en el Estado. ¿Por qué? Porque los elementos que han definido la esfera pública son elementos que tienen rasgos masculinos, es decir, hablábamos ayer de libertad, son esos valores de la Ilustración definidos como neutrales, pero que tienen un perfil masculino burgués. Son valores de libertad, de igualdad y esa fraternidad que no es sino un pacto para decir, bueno, es nuestra igualdad, es nuestra libertad. Y las mujeres quedan desplazadas hacia lo doméstico porque ellas no son libres y no son iguales. ¿Por qué no son libres y no son iguales? Pues porque tienen que hacerse cargo de todas las tareas, de gestionar toda la dependencia humana de la que hacemos abstracción en el terreno público. El terreno público se construye como un terreno aséptico en términos de dependencia. Somos libres e iguales. Y esa libertad y esa igualdad, qué casualidad es la que define al ciudadano moderno, que qué casualidad es un varón burgués, ¿vale? Un varón burgués. Eso genera, obviamente, muchísimos problemas.
genera muchos problemas que arrastramos hasta el día de hoy. Pero el primer problema, el problema al que viene a apuntar la paridad es que genera la sensación de homogeneidad. El espacio público es homogéneo, porque todos somos igual de libres, igual de iguales, ¿vale? Todos somos burgueses y libres iguales. No existe diversidad en el espacio público original, estamos situándonos en la ilustración, digamos. Tanto es así que la esfera pública representativa se construyó sobre la base de la noción de la unidad de la representación, el principio de unidad de la representación. Unidad de representación que juega a dos niveles, en lo que concierne al cuerpo a los representantes, digo los en sentido marcado, es decir, no los que son varones, y a las personas representadas. Los representantes son todos varones, ¿vale? Nos estamos situando en un contexto de sufragio restringido, en el que solamente varones burgueses con un cierto nivel de renta tenían acceso al sufragio, en esos albores de la representación moderna, y el cuerpo de representantes tenía como de personas representadas tenía como dos dimensiones. Aquellas personas que eran representadas y que podían elegir a sus representantes, y aquellas que no. Y aquellas que no eran representadas virtuales. O sea, yo no voto, pero bueno, de alguna manera u otra estoy representada, aunque yo no vote. ¿Por qué podían sentirse representadas las personas que no votaban? Porque se juega con la ficción de la unidad del cuerpo de representantes y la unidad del cuerpo de representantes. Somos todos iguales, con lo cual así se justifica también el sufragio restringido. ¿Qué más da quien vote? ¿Qué más da quien vote si somos todos iguales? Estamos todos en el mismo barco, estamos todos luchando contra el antiguo régimen, estamos cambiando de régimen donde hemos eliminado los distintos estratos sociales formalmente reconocidos y nos hemos convertido en un solo cuerpo homogéneo de ciudadanos. Ojo, cuerpo homogéneo de ciudadanos definido con mis rasgos, yo varón burgués, ¿vale? Con mis rasgos. Pero ese principio de unidad de representación estaba ahí presente y sigue dando sus coletazos. Contra ese principio de unidad de representación tenemos que seguir argumentando, porque a principios del siglo XXI sigue, incluso en algunas constituciones, como ahora mencionaré, sigue expresamente reconocido, ¿vale? A lo largo de la evolución del Estado se producen algunas quiebras del principio de unidad de representación. La primera es que, bueno, el sufragio extendido a todos los varones, ¿vale? El mal llamado sufragio universal masculino, el sufragio masculino generalizado. Eso ya rompe con el perfil burgués del cuerpo de representantes y del cuerpo de representados y de alguna forma introduce un elemento de diversidad. Y otro elemento de ruptura se produce con el sufragio universal, efectivamente. Ya las mujeres podemos votar. Pero fijaos con lo que eso rompe con el principio de unidad del cuerpo de las personas representadas. Ya se asume la diversidad, ya el prototipo ciudadano no es homogéneo, todos igualitos, varón burgués, no, ya son varones de distintos estratos sociales y ya son incluso mujeres. Ya tenemos una diversidad en el cuerpo de personas representadas. Pero con lo que no se rompe es con el principio de unidad de la representación en el cuerpo de representantes. Con eso no se rompe. Con lo que rompe son las cuotas y la paridad. O lo que vienen a romper. Vienen a introducir un elemento de lo que se ha llamado universalismo diferenciado o universalismo diferenciado u otra expresión, no recuerdo, en la misma línea. Es decir, vale, representación universal sí, pero no como punto de partida presunto. No presumimos que todos somos iguales, con lo cual da igual a quién votemos, porque, total, la sociedad es homogénea y el cuerpo de representantes tiene que ser homogéneo. No, la unidad del cuerpo de representantes, todo lo más es una aspiración a la que se quiere llegar a base de diversificar sus componentes. Es decir, el cuerpo de representantes va a ser tan diverso que el resultado aspiramos a que se acerque a la composición social. ¿Se me sigue? Bueno, pues con esa idea quieren romper las medidas que, como la paridad o las cuotas de género u otro tipo de cuotas. En otros países, en el continente americano, cuotas de representación étnica, están rompiendo con la presunción de la unidad, que todas las personas, cualquier persona puede representar a cualquiera. Decía, el artículo 67 de la Constitución italiana, por ejemplo, recoge el principio de unidad del cuerpo de representantes. Cada parlamentario, o algo por el estilo dice, cada parlamentario representa a toda la nación.
Y el artículo 3 de la Constitución francesa habla igual de la unidad del cuerpo de personas representadas. Es decir, son presunciones que, aunque tengan su origen en el Estado liberal de principios del 19, siguen calando. Y las enormes resistencias que hemos tenido en este país para la introducción de la paridad, bueno, ya entraré en eso, vienen de ahí. Estamos cambiando la composición del Estado. Ya no es un Estado unitario, ya no podemos presumir que total, da igual quién hable porque nos representa a todos por igual. No da igual. No da igual. Para que el cuerpo de representantes realmente refleje la sociedad, tiene que tener una diversidad, ¿no? Tiene que, el universalismo al que se aspira tiene que ser diferenciado. Tiene que haber una diferencia que intente aproximarse, por supuesto, como horizonte, nunca como realidad. Nunca vamos a conseguir que un pequeño cuerpecito de representantes refleje la complejidad social, pero sí tiene que ser una aspiración permanente el que la refleje. Bueno, pues en esas nos encontramos con que la ley de igualdad introduce la paridad electoral. Ya antes teníamos leyes autonómicas que introducían paridad electoral, la ley de Castilla-La Mancha, la ley de Baleares, la andaluza y la del País Vasco. E introducen paridad, algunas con listas cremallera, otras como la del País Vasco no con listas cremallera, pero en la práctica produce efectos muy parecidos. De esas 4 leyes, todas fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional también, todas. Las dos primeras, la de Castilla-La Mancha y la de las Islas Baleares, fueron recurridas por el gobierno. Ayer hablaba Amparo Rubiales del recurso de amparo de inconstitucionalidad contra la ley del aborto y tal, y que lo interpusieron parlamentarios concretos, ¿no? Con lo cual no se puede retirar. Bueno, son armas de doble filo. Estos recursos de inconstitucionalidad los interpuso el gobierno contra la ley de paridad de Castilla-La Mancha y de Baleares. ¿Qué pasó? Pues se interpone el gobierno, llega un gobierno posterior y lo puede retirar, porque es la misma persona jurídica. El gobierno lo pone, el gobierno lo quita. Entonces esos recursos fueron retirados. ¿Qué pasó con los recursos contra la ley vasca y la ley andaluza? Que lo interpusieron parlamentarios y no se pudo retirar. Entonces el Tribunal Constitucional conoció sobre ellos y dijo que bueno, fue una decisión posterior a la que conoció sobre la constitucionalidad de la paridad electoral introducida por la ley de igualdad, y resolvió obviamente en el mismo sentido que ahora comentaré, de que son conformes con la Constitución. Pero quiero decir, ya había movimientos en comunidades autónomas en el sentido de introducir la paridad electoral. Yo recuerdo cuando yo me empecé a involucrar con la paridad, fue justo cuando se había aprobado la ley. Entonces pendía un recurso de inconstitucionalidad, entonces mi involucración era en el sentido de defender la constitucionalidad de la paridad. Yo me encuentro ya muy pocas voces que cuestionen la decisión del Tribunal Constitucional de que la paridad es conforme a la Constitución. Lo que empezamos a cuestionarnos ahora, bueno, tenemos la paridad de manera intuitiva, más o menos intuitiva, nos hacemos una idea de que era necesario, de que eso de que es una paridad o una cuota paritaria flexible. Es una cuota paritaria flexible, no es paridad 50%, son 40-60, una cuota paritaria flexible, ¿no? Lo que tenemos en España. Decía, de manera más o menos intuitiva, bueno, se comprende que si bien las cuotas generan, y ahora entraré en la distinción entre cuotas y paridad, la cuota puede generar cierta resistencia, por eso de ser mujer cuota. Parece que la paridad en principio es, aunque también se aplique el tramo más corto de 40% a las mujeres, y de hecho no llegamos al 40%, lo rozamos el 40%, pero no conseguimos llegar al 40%, cosa que sí se hace en la mayoría de las comunidades autónomas, que sí superan ese 40%. Intuitivamente parece que eso de que haya una representación equilibrada de varones y mujeres, sin saber nada de lo que acabo de contar, del tema del espacio público y la redefinición de lo público, parece que intuitivamente está ahí, ¿no? No es igual, no tiene sentido una ley del aborto como la del año 85, aprobada por un puñado de mujeres y todos varones. Eso no tiene sentido. Temas que afectan fundamentalmente a mujeres, pues tenemos que estar ahí mujeres, ¿no? Empieza ya a parecer de sentido común, cosa que en su momento no era. Sí, de todas maneras, decía, el problema no parece ser tanto ese, el problema empieza a ser, bueno, ¿y de qué nos está sirviendo la paridad? ¿De qué nos sirve la paridad? ¿Para qué queremos la paridad? Porque la cuestión al principio, bueno, vamos a redefinir lo público, ¿no? En la línea de lo que decía ayer Ana de Miguel, la paridad sería una política de redefinición, mientras que las cuotas serían una política reivindicativa, ¿no? La paridad aspira a redefinir lo público. ¿Nos está sirviendo la paridad? ¿Cómo medimos si la paridad nos sirve o no nos sirve? ¿Cuáles son los puntos de referencia en los que podemos basar
ese juicio de valor. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de la paridad? Porque si el objetivo de la paridad es que las mujeres estamos casi, no, por poco no estamos del todo, pero más o menos, ¿no? Ya rozamos, creo que estamos en el 39,4 en el Congreso y en el 39,9 en el Senado, creo que por ahí va. Con lo cual, más o menos estamos. Pero claro, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que el objetivo no es que las mujeres estemos. No es simplemente tener una representación que Hannah Pitkin llamaba descriptiva o formal. Es que las mujeres hagamos políticas que realmente nos sirvan para la deconstrucción del género. Es decir, si la esfera pública es la zona, en la esfera de lo político, donde se gesta el destino, de alguna forma, ¿no? El camino por el que, la senda por la que quiere andar este país, ¿no? O nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país, la paridad es un instrumento para lograrlo. Es un instrumento que tiene en sí mismo un valor, porque tiene un valor simbólico importante. Mi hija está creciendo habituada a ver a mujeres portavoces de partidos políticos, a mujeres ministras, y etcétera, etcétera. Tiene un valor simbólico importante en la medida en que te sirve de horizonte vital para las chicas también, ¿no? Para las ciudadanas. Pero con eso no basta, es decir, no es simplemente una cuestión de que estemos ahí y ya está. Se trata de que redefinamos lo público para que efectivamente, o mejor, de que lo redefinamos formalmente para que podamos redefinirlo sustantivamente también. Es decir, lo público se definió con un perfil, como decía, masculino, de libertad, de igualdad, hecha de imagen y semejanza del varón burgués, que después pasó a ser el varón trabajador con el sufragio generalizado masculino. Y eso es lo que queremos cambiar. O sea, queremos que nuestra realidad ciudadana, la realidad ciudadana de las mujeres, entre en la esfera pública. Cuando en los muchísimos debates en los que yo participé, en la época en la que se debatía la constitucionalidad de la igualdad, claro, la pregunta era: ¿qué pasa? ¿Solo las mujeres podéis representar a las mujeres? Defiende una postura esencialista de que cada uno tiene que... O sea, no se trata de que solo las mujeres no representemos a las mujeres, estamos hablando de llevar a la esfera pública experiencias ciudadanas distintas. Que no es porque yo sea mujer y haya nacido con un sexo determinado, es porque el Estado a mi sexo le adjudicó un rol ciudadano determinado y yo no puedo sino haber crecido con ese rol y con esa experiencia. Por mucho que queramos matizarla, es algo que está en la definición de nuestra ciudadanía, y es esa otra parte de la ciudadanía la que queremos llevar a la esfera pública. Con lo cual, claro, la pregunta está servida. ¿La estamos llevando a la esfera pública? Esa redefinición, ¿no? Esa experiencia ciudadana que nos permita redefinir la esfera pública. Bueno, no sé qué pensáis vosotros. Yo no lo creo. Yo no creo que a estas alturas estemos todavía redefiniendo mucho, ¿vale? No creo que estemos redefiniendo mucho. Fijaos, la obligación de las políticas de género, ¿no? Que parece que estén más... Sí, la obligación de las políticas de género... Que estén más como si se responsabilizaran más a las mujeres. A mí eso, claro, me suscita la cuestión de hasta qué punto las políticas de género no se han convertido en una especie de coletilla institucional, de sello institucional que tienen que estar ahí, pero le hemos dado marchamo ¿no? Sirve como marchamo de validez de cualquier política, como los famosos impactos de género, que apenas, bueno, en función de la comunidad autónoma, porque en esta comunidad autónoma funciona algo mejor que en el Estado, no sé en otra, pero a nivel estatal es casi un insulto al feminismo, ¿no? Los informes de impacto de género. Entonces, ¿estamos realmente consiguiendo eso? Os digo algunos datos. Primero, o algunas reflexiones, y después veremos cómo se acompaña de lo primero. El hecho de que las mujeres estemos en listas electorales no significa que estemos en la institución representativa correspondiente. Según alguien, según la Interparliamentary Union, sí, hacen falta 4 mujeres, o sea, que se presenten 4 mujeres para que salga una. Hacen falta 4 mujeres para que, o sea, en una lista electoral el porcentaje es de 0,44% de mujeres electas en relación con las mujeres que se presentan. Por lo cual, para empezar, eso está ahí. Claro, ahí podemos decir, bueno, depende de cómo elaboremos las listas electorales. Las listas electorales cremalleras obviamente funcionan mejor. De hecho, las comunidades autónomas son varias, las comunidades autónomas que tienen listas cremalleras y tienen más mujeres electas.
pero es que son varias las comunidades autónomas que no tienen listas cremalleras, como el País Vasco, y también tienen más mujeres electas que la media estatal, ¿no? O sea que lo de la lista cremallera no... Creo que son 2 las comunidades autónomas que están por debajo de la media estatal. El resto está por encima, con lo cual la lista cremallera es una cuestión, pero obviamente no es la única. Hay otras cuestiones en juego, por ejemplo la sanción por no presentar una lista electoral de forma correcta, pero esa sanción la tenemos en España, o sea, la sanción mayor que puede haber es que la lista se anula. En Francia se pone una multita y el partido dice, no me vale la pena pagar la multita, no pasa nada. En España la lista se anula y qué más sanción que esa. O sea, tenemos listas cremalleras, vale, sí, pero con matices, algo que nos perjudica enormemente el sistema electoral. ¿Por qué? Porque las circunscripciones pequeñas, por razones, algoritmos que no es cuestión para explicar, las circunscripciones pequeñas funcionan casi como circunscripciones mayoritarias, no proporcionales. Y nosotros tenemos circunscripciones muy pequeñas. Prueba de eso es que las elecciones al Parlamento Europeo, donde España es una circunscripción única, el porcentaje, y donde se aplica la paridad electoral, el porcentaje de mujeres es del 41%. ¿Vale? Es superior. Tenemos circunscripciones muy pequeñas y eso dificulta, eso hace que los puestos, los escaños de una provincia, dependiendo de qué provincia, pero los escaños se los tienen a llevar los que son cabezas de lista, y los cabezas de lista suelen ser varones, porque nosotros la paridad, que disculpadme no lo he dicho, va del 40 al 60% y son 2 o 3, o sea, en tramos de 5, por cada 5 candidatos y candidatas tiene que haber 2 y 3 de cada sexo. Entonces, si los 2 primeros son varones, por el tamaño de nuestra circunscripción electoral, van a seguir saliendo varones. Pero fijaos que en las elecciones al Parlamento Europeo la circunscripción única y el 41% tampoco es un porcentaje maravilloso. Nos quedamos en lo más bajo del umbral. Claro, tenemos una paridad que va de una cuota paritaria flexible del 40 al 60 y, como decía ayer Soledad Murillo, no hemos quedado, aunque es neutro, le atribuimos a la mujer el 40%. Y ya está, con lo cual, ese es un primer escollo. Es decir, la presencia de mujeres en listas electorales no se traduce necesariamente en su presencia en órganos de representación. Primero, es que el que se traduzca en presencia en órganos de representación no se traduce necesariamente en influencia política. Segundo escollo, o sea, la presencia de mujeres en órganos de representación no se traduce necesariamente en influencia política. A eso hay una autora con la que participé en un proyecto y ahora estamos en otro, que trabaja, una autora sueca, que trabaja precisamente ese tema y de hecho ha comparado Suecia con España, el número de mujeres en comisiones de trabajo, de que sean presidentas de comisiones, de que tengan... Sus conclusiones son que las mujeres tenemos mucha más presencia donde hay que debatir más que donde hay que tomar decisiones. Incluso en el control del gobierno, porque eso es total. Donde se toman decisiones no estamos... Donde hay que currar. ¿Vale? Y prueba de ello son también los porcentajes de permanencia en los órganos de representación. Según Mujeres en Red, el 60% de las mujeres solo permanece en el Congreso una legislatura y solo el 2,6% lo hace durante 3 o más legislaturas, frente respectivamente al 47% y al 23% de los varones. O sea, solo el 2,6% de mujeres se queda 3 o más legislaturas en el Congreso, en los órganos de representación, en general, es un estudio comparado. Mientras que lo hace el 23% de los varones. La media de permanencia de mujeres en el Congreso en órganos de representación es de 5,3 años y la de varones es de 8,10 años. Es decir, eso ya nos da una idea del poder mucho menor que tenemos las mujeres, incluso si hemos conseguido estar en el órgano representativo con toda la criba que supone, o sea, si pertenecemos a ese 25% aproximado que lo logra, ¿no? Claro, hay otro problema, que es que vamos a suponer que hemos conseguido llegar al órgano de representación y vamos a suponer que cuando llegamos allí tenemos cierto poder. Eso tampoco garantiza que vayamos a hacer políticas de género. ¿Vale? Tampoco garantiza que lo que vayamos a hacer sea realmente redefinir lo público, por favor, ¿no? Que dejemos de funcionar con una serie de patrones que son el del varón trabajador. El varón trabajador y nuestros patrones que son otros, pues no porque no lo hayamos elegido, es que la modernidad nos dijo tu ciudadanía es esta. ¿Y ahora cómo sales tú de ahí? Es decir, sin convertirte en una rarita. Eso no lo garantiza. Y ahí nos encontramos con un problema. Vamos a ver, el problema de la representación sustantiva. Los estudios sobre representación sustantiva
no están tan desarrollados como obviamente, porque la representación descriptiva, tú lo ves, tienes cifras y lo ves. Los estudios sobre representación sustantiva no están tan desarrollados, pero lo que no se puede es dar por sentado que más mujeres significa mejores políticas de género. No, ¿vale? No significa eso. ¿Significa eso que tenemos que renunciar a que haya más mujeres y que tenemos poquitas solo, pero que hagan políticas de género? Tampoco, porque la presencia de mujeres en sí misma es importante por las razones simbólicas que hablamos antes, porque es una manera de formalmente redefinir lo público, aunque por supuesto no sea ni mucho menos suficiente, no se queda en la cáscara, pero esa cáscara también es importante. De lo que se trata es de intentar de desarrollar mecanismos para que una mayor presencia de mujeres se traduzca también en una mejor representación o mayor representación descriptiva, sea también una mejor representación sustantiva. Lo que se ha llamado en la literatura de género, precisamente esta autora sueca, la fertilización cruzada, cross-fertilization, ¿no? que haya, o sea, que más presencia física signifique mejores políticas de género y viceversa, que mayor política de género dé también como resultado una mayor conciencia de la importancia de que estén mujeres. ¿Y cómo se consigue eso? Pues yo en este punto tengo que hacer tengo que dar un frenazo, tengo que pararme y decir, bueno, vamos a ver, vamos a ser conscientes del lado oscuro de la paridad. El lado oscuro de la paridad es el conformismo institucional. Tenemos la paridad, ya somos iguales, ya como hablamos ayer, ¿no? De la pseudo-igualdad, bueno, pues la pseudo, lo que sea, la pseudo-paridad si queréis. Ya estamos tranquilamente en el espacio público, con lo cual el género se ha institucionalizado de tal manera que no miramos más allá, ¿no? Necesitamos políticas que sigan mirando más allá. Y al mirar más allá, yo no puedo evitar conectar la crisis las carencias de representación de las mujeres con la enorme crisis de representación que sufre nuestra democracia hoy, ¿vale? Y lo que no podemos es ir por caminos separados, es decir, bueno, discutimos por un lado la paridad y por otro lado, como si no tuviera nada que ver con el género, discutimos la crisis de representación política. No, tenemos que hablar las dos cosas. Y tenemos que realmente hacer que la reivindicación de las mujeres en pos de la redefinición del espacio público a través de una representación sustantiva vaya de la mano de la toma de conciencia de que nuestro sistema representativo está caduco. Está caduco porque el sistema representativo, insisto y vuelvo a mi introducción, no nació como democrático. La representación moderna nació para defender un Estado absolutista, o sea, la primera construcción teórica, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, de la modernidad, porque antes de la modernidad también el rey representaba al pueblo. Es decir, no estamos hablando de que la representación sea esencialmente, intrínsecamente democrática, todo lo contrario, es un binomio cuyos dos elementos están en tensión. Entonces lo que hay que hacer es democratizar la representación, y no se puede democratizar la representación sin parificarla, ¿vale? Ya las dos cosas tienen que ir de la mano. Y haciendo esa conexión, yo reivindico, pero vehementemente, la introducción de sistemas de personalización del voto en nuestro Estado. Que, ojo, con Portugal e Italia somos los únicos estados de toda Europa que no tenemos mecanismos de personalización del voto. Votamos en bloque. ¿Vale? Votamos en bloque. Con lo cual, la paridad no sirve de nada, como le comentaba ayer a Sole, ¿no? Si no tenemos paridad en los partidos políticos, pues son los dueños y amos de todo el Estado. Votamos en bloque, ellos diseñan las listas, ellos son además, lo que como resultado de esas listas van a elegir a los miembros de las instituciones clave en nuestro orden democrático, y así no se puede. Eso no es un Estado democrático, eso es representación pura y dura. ¿Dónde está la democracia ahí? O sea, puedo aceptar que tengamos instituciones representativas, pero que no se nos olvide que somos un Estado sustantivamente democrático o aspiramos a serlo. Y la representación nos ayuda a gestionar la democracia, pero no puede ser el paradigma, y bueno, le metemos así elementos de pseudodemocracia aquí y allá, ¿no? Tenemos que introducir mecanismos de personalización del voto. Ya, bueno, son muchos los mecanismos que tenemos en los países de nuestro entorno, dentro de sistemas proporcionales, ojo, de sistemas con listas, no de candidato único, no de sistemas mayoritarios. En sistemas mayoritarios, obviamente, por definición, hay personalización del voto. Hablo de los sistemas proporcionales. Ahí hay toda una panoplia para elegir. Tenemos, en fin, el más habitual es el sistema de listas desbloqueadas, el más habitual, que siempre tiene trucos, porque el desbloqueo siempre está bastante limitado. Está el sistema de listas abiertas, que tiene Luxemburgo y Suiza en sus cantones, porque suelen ser circunscripciones pequeñas. Está el sistema de doble voto alemán, que es muy complejo, y, en fin, yo, sumándome al idealismo de Maggie de ayer, yo iría por listas abiertas directamente, y ya está.
listas abiertas y ya está. Yo creo que estamos en una situación de tal crisis que necesitamos terapia de choque. Y la terapia de choque son listas abiertas, ¿no? Que tiene muchísimos problemas, que se clienteliza el Estado y tal. Vale, todo sistema de personalización del voto tiene el peligro de clientelizar, me da igual, que sean de listas abiertas, desbloqueadas, todos. En la medida en que eliges a un candidato siempre cabe la posibilidad de favores políticos a cambio de eso. Eso es inevitable. Pero yo creo que esos peligros no los conocemos, mientras que conocemos muy bien los peligros del dominio de los partidos políticos sobre todas las instituciones del Estado, con lo cual yo creo que podemos arriesgarnos a cambiar de peligro, a ver cómo nos sale la experiencia, y creo que es algo que la ciudadanía entendería, que sería un revulsivo democrático para la ciudadanía, mientras que un sistema tipo el doble voto alemán es tan complejo que yo creo que la ciudadanía sería un lío, diría, me están tomando el pelo de nuevo y no sé, ni me detengo a explicarlo porque no vale la pena. Y funciona bien en Alemania, pero es un problema. Esa es una cuestión. Otra cuestión, digamos que esa sería mi solución al tema. Yo creo que deberíamos tener listas abiertas, no se me ocurre otra manera de combinar la paridad con la democracia, o sea, que realmente la paridad sea una representación efectivamente sustantiva. Siempre, ojo, teniendo en cuenta, que esa es otra cuestión, siempre teniendo en cuenta que la paridad no se acaba en ser representativa, porque no se acaba la democracia, no puede acabarse. Entonces, estamos de nuevo en la representación con pellizcos de democracia. No, nuestra aspiración es que seamos un Estado democrático que se vale de la representación como mecanismo. Entonces, allí donde hay democracia tiene que haber presencia equilibrada de varones y de mujeres, no ya en ser representativa en todo, es decir, tiene que formar parte de la democracia entendida en sentido amplio, no entendida en sentido representativo, es decir, un Estado paritario, que yo estaría por reformar la Constitución, artículo 1.1, España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. No, se constituye como un Estado paritario, social y democrático de derecho, porque la paridad no es una medida social, la paridad es una medida de redefinición del Estado. No estamos hablando de medidas de promoción de derechos, de equiparación, estamos hablando de redefinir el espacio público. Pero el espacio público en general, es decir, no solamente el ser representativo. El único tema es decía, iba a hablar de paridad y de cuotas. ¿Va bien de tiempo? Sí, bueno, no sé qué tiempo tenía. No, es que me interesa. Yo creo que vas bien. Vale. Bueno, 10 minutitos, no con mucho más. Quiero también que hables de que el electorado debe emitir un voto paritario, porque ese también es un problema importante. Claro. Pero bueno, cuando tú quieras. Es pertinente ahora, no sé si tienes razón, gracias, Carmen. Porque si hablo de paridad y de listas abiertas, ¿cómo funcionan las listas abiertas? Pues las listas abiertas pueden existir la obligación de constituirlas paritariamente, o sea, de que sea paritaria, pero después el electorado hace lo que quiera. No, el electorado tiene que votar paritariamente también. Y dice, bueno, ¿eso es constitucional o no? Pues no sé, el Tribunal Constitucional ha dicho que la obligación del electorado de votar en listas cerradas y bloqueadas no es inconstitucional. Pues si eso no es inconstitucional, no sé por qué tiene que serlo, porque puede serlo el que emite un voto paritario. Es decir, si no es inconstitucional que a mí se me obligue a votar una lista cerrada y bloqueada, ¿por qué va a ser inconstitucional que a mí se me obligue a votar un número paritario de mujeres y varones? No entiendo por qué. O sea, el Tribunal Constitucional dice que los primeros son requisitos del sistema electoral, ¿no? Pero los segundos también. No entiendo por qué, en esa lógica. Estamos sometidos a tantas restricciones, ¿no? Yo para elecciones al Senado no puedo votar a más de 3. Y eso sí, eso no pasa nada. Mi lista tiene que ser cerrada. Pues, no entiendo por qué esa restricción, justo esa, tendría que ser inconstitucional. Yo no me explico. Los sistemas electorales están llenos de restricciones. Yo obviamente lo impondría. O sea, habría una lista, incluso se podría separar, no sé, como quiera que sea. Y el voto, entiendo, para que funcione, debería ser paritario. Decía, solo una reflexión en torno al que me interesa, porque quizás como enlazando con el principio ya, sí, para ir terminando, como epílogo para conectar con el prólogo. Decía, estamos hablando de la redefinición de lo público. Fijaos, la introducción de la paridad o de cuotas electorales, decía, la paridad aspira a redefinir, las cuotas son reivindicativas, tienen un perfil distinto a la paridad, las cuotas. Las cuotas reivindican una mayor presencia de mujeres como medida de acción afirmativa
Y esa presencia puede ir normalmente va a ir en torno al 25 o al 30%, pero puede ser tan pequeña como el 15%, cada algún país que la tiene al 15%, o puede aspirar a ser paritaria o incluso rebasar la paridad, ¿no? Llegar al 60% para compensar, como alguna vez ha defendido Maggie, para compensar por todo el lastre de construcción masculina del Estado. Pero tiene una lógica que no es de redefinición sino reivindicativa, lo cual es bueno y es malo. Es malo porque no redefine, pero es bueno porque deja claro ese perfil reivindicativo, cosa que la paridad no hace. La paridad es más conformista. La paridad dice, bueno, el espacio público tiene que ser mitad-mitad, entonces ya estamos todos tranquilos, tiene que ser mitad-mitad. Con lo cual, a mí lo que me interesa es que haya una presencia equilibrada de varones y mujeres. Pero si queremos llamarla cuota porque nos parece más reivindicativo, podemos llamarla cuota. Si entendemos que la cuota, el llamarla cuota nos va a dejar claro ese perfil reivindicativo de introducir una mayor presencia de mujeres. Yo sigo teniendo mis dudas, a mí me sigue gustando más la paridad, sigo teniendo mis dudas en la medida en que las acciones afirmativas ya se encuentran con que tienen que ser temporales, ya, en fin, mientras que la paridad está ahí para quedarse, tienen que, bueno, funciona, la paridad, digamos que las cuotas vuelven a estigmatizar a las mujeres como objeto de acción afirmativa, ¿no? a singularizarnos como ciudadanas problemáticas, y no somos nosotras las problemáticas, es la construcción del Estado la que lo es. Entonces, a mí me sigue convenciendo más la paridad, pero obviamente las cuotas tienen un perfil reivindicativo que la paridad no tiene. Y si no se lo introducimos a través de medidas de personalización del voto, nos quedamos en una paridad puramente testimonial, institucionalizada, conformista, y estamos todas contentas porque vemos caras de mujeres sin indagar más allá, ¿no? que es el trabajo que hacen sobre todo las politólogas que se ocupan de estos temas, a ver en qué se traduce. Mi primera medida del tirón sería como medida de choque ante la crisis brutal por la que pasa la representación política. En este país sería listas abiertas y todo el mundo lo entendería y realmente nos daría sería un bálsamo para el espíritu ciudadano de este país, ¿no? Teniendo en cuenta que la representación es una ficción y las ficciones, si no te la crees, no sirven, ¿vale? La representación es mentira, o sea, es decir, hacemos como sí, y si ese como sí no nos lo creemos, pues no sirve. Y bueno, en realidad esa era mi reflexión de cierre, ¿no? Cerrar conectando con la cuota. Bueno, una más. Qué curioso que en los países donde se ha introducido la paridad y o cuotas electorales, o primero cuota y después paridad, Francia e Italia son ejemplos, Colombia es ejemplo, Ecuador es ejemplo, además de España. Cuando el Tribunal Constitucional ha decidido, los respectivos tribunales constitucionales han decidido sobre la paridad, y digo bien, nunca han hablado de redefinición del espacio público, han hablado de cuotas. Eso de redefinir el espacio público es como un vértigo que no. Y nuestro Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional empezó diciendo, hombre, no estamos ante una medida de acción afirmativa, es bidireccional, estamos redefiniendo lo público. Bueno, pues se quedó ahí y es como si hubiera salido un Tribunal Constitucional y entrado otro y de pronto empieza a hablar todo en clave de acciones afirmativas. Con lo cual, tenemos casi lo peor de la paridad, que es o mejor, nos quedamos con lo superficial de la paridad, pero no con su contenido. Con lo superficial de la paridad, que es la presencia de mujeres allí donde en esta crisis institucional menos importa ya, porque la democracia está en manos de los partidos políticos y allí no hay paridad, que eso sería otra reforma, que decía personalización del voto y paridad en los partidos políticos, obviamente. O sea, eso habría que introducirlo, una reforma de la ley de partido en clave democrática, democratizar los partidos de verdad en clave paritaria, eso sería imprescindible. Pero el Tribunal Constitucional no entra ahí, es como, nos quedamos, decía, lo peor de la paridad o lo más superficial, sin realmente haber indagado en todo el contenido profundo que tiene la introducción de esa cuota paritaria flexible en sede representativa. El Tribunal Constitucional hace completamente caso omiso del tema, no lo valora. Pero vamos, ni el nuestro ni ninguno, no he leído ninguna sentencia de ningún Tribunal Constitucional que haya conocido sobre el tema, que haya dicho, señores, aquí se está redefiniendo lo público. Aquí ahora, de pronto, el espacio público ya no está hecho de imagen y semejanza de la mitad de la ciudadanía, estamos integrando las dos partes de la ciudadanía y no, ni nada que se asemeje a eso, nada. Habla en términos de acción afirmativa
Y como habla en términos de acción afirmativa, a las mujeres se nos aplica el 40% en lugar del 60%, y la representación se queda en algo puramente formal descriptivo. Con lo cual, la paridad, por supuesto, que esté ahí para quedarse, pero es solo el principio. Es solo el principio. A partir de ahí tenemos que de verdad empezar a trabajar por la representación sustantiva de las mujeres como mecanismo de personalización del voto, democratización de partidos políticos, y cualquier reforma del sistema electoral tan necesaria, cualquier debate en torno a la reforma del sistema electoral, por favor, tiene que tener la paridad presente. Tiene que tener presente que una democratización de nuestro sistema político tiene que pasar por la presencia equilibrada, presencia física y de contenido equilibrada de mujeres y varones en la esfera pública. Perfecto. Ella va también un poco más allá al final de uno de sus trabajos, que dice: es necesario convertir la paridad en marchamo de legitimidad de toda iniciativa de regeneración democrática y hacer un esfuerzo consciente por contrarrestar el poder de la inercia, se supone, patriarcal, y la inercia del poder. Debemos, no se supone, no, claro. Debemos, en definitiva, ser congruentes con la idea de que la democracia, para ser efectivamente tal, debe ser paritaria. Yo creo que es un cierre también que está muy bien. Bueno, pues ahora tenemos coloquio, ¿no? A ver, aquí y allí. La primera fila y última fila de momento. Un par de preguntitas cortas. ¿Dirías entonces que no hay una completa ciudadanía de las mujeres que seguimos asistiendo a un déficit democrático? Seguro, pero una cosa que tenemos también que desmitificar es lo de la democracia y ciudadanía. La democracia nunca va a ser perfecta, siempre va a ser aspiracional. Nunca vamos a tener plena democracia ni plena ciudadanía. Lo que no podemos es perder, hay distintos niveles de organización, y que nuestra ciudadanía es, en términos democráticos, está por detrás de la de los varones, yo no tengo duda. Ahora, nunca vamos a tener una ciudadanía completa, es decir, esa idea moderna de las cosas son o no son, no. ¿Y con mujeres cómo se podría políticamente por ahí? Bueno, en clave de representación política es lo que he indicado. Por lo demás, como me citaba Carmen, convirtiendo eso, la presencia equilibrada de mujeres y varones, en el requisito de legitimidad democrática de cualquier iniciativa. Yo creo de todas formas que mientras sigamos atascados y atascadas en una democracia institucional controlada por los partidos políticos, no nos lo vamos a creer. Eso le tenemos que dar una sacudida, porque no nos vamos a creer nada. Entonces van a ser políticas testimoniales, si no. Y tenemos que dar una sacudida y realmente introducir el género en los partidos políticos, introducir una reforma democrática en los partidos políticos en la que el género sea una cuestión central. Pero no es algo que vaya a funcionar de hoy para mañana, pero creo que mientras sigamos en esta situación de atascamiento institucional y de desafección, nada de lo que hagamos nos lo vamos a creer. ¿De qué sirve tener mujeres en un parlamento en el que no confiamos? Cuya representatividad no creemos. Y decía, la representación es una ficción, si no te la crees no sirve. Entonces, no sé, lo siento, no te puedo dar una respuesta más concreta, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos... A mí lo que me interesa es que el debate en torno a la regeneración democrática esté imbuido de género, y me da la sensación de que muchas veces tenemos los dos debates diseccionados, ¿no? Y que esa regeneración democrática tiene que tener contenido de género, porque si perdemos ese carro vamos a estar otra vez luchando por políticas testimoniales. Como que estemos aquí, que estemos allá. No, tenemos que no solamente estar, sino que hacer, que ser, que imbuir de nuestra ciudadanía el espacio público. Políticas de género reales, ¿no? No, entre comillas, maquillaje o estéticamente... Sí, políticas de género reales, las políticas de género que creamos en cada momento, que son convenientes, teniendo siempre en cuenta que nunca vamos a estar todos de acuerdo y que nunca vamos a poder hacer todo lo que queremos, pues eso es la política en general, ¿no? Que nunca va a ser nada perfecto, pero aspiracionalmente sí podemos dar un salto cualitativo, creo yo. Lina. Sí, bueno, antes yo voy a hacer dos preguntas y comentarios, pero antes, bueno, me gustaría también darle las gracias a, bueno, aparte de hablar que había sido ayer por organizar y tal, a Carmen por haber venido un año más a este curso, y sobre todo decir que le acaban de conceder la medalla de la Universidad de Valencia y que
había que lo digo ahora ya para contar. Bueno, primero Blanca, felicitarte, me ha encantado la ponencia, yo la suscribo al 100%, o sea, completamente de acuerdo que hay que realmente transformar todo, no solamente, digamos, políticas puntuales. Y es la pregunta, bueno, son dos preguntas en realidad. La primera pregunta tiene que ver con las listas abiertas. Hay un libro que yo no sé cómo se llama, Women's Work and Politics, de Iversen and Rosenbluth, que bueno, hace como un recorrido histórico sobre, digamos qué herencia histórica tenemos vinculado, bueno, pues a las pautas de divorcio, de participación en el mercado de trabajo, porque las mujeres tenemos esa tendencia a agradar simplemente porque lo necesitábamos, simplemente para tener una autonomía, para poder vivir, puesto que no nos permitían el poder participar en el mercado de trabajo y por tanto teníamos que conquistar, entre comillas, a un hombre que fuera el que nos permitiera el sustento. En fin, hace toda una interpretación histórica. En muchas de ellas yo no estoy de acuerdo, pero sí que da unos datos vinculados con la representación, la participación de mujeres en la representación política. Y entonces demuestra de manera comparativa en distintos países cómo aquellos países que tienen listas abiertas tienen un porcentaje menor de mujeres en sus parlamentos que aquellos que, digamos, tienen listas cerradas y que son los partidos los que las ponen. Eso no quiere decir nada, eso no quiere, como tú bien has dicho, no quiere que haya más mujeres, no quiere decir, pero no necesariamente quiere decir que las políticas que se hagan es importante que estemos, pero no necesariamente quiere decir que las políticas que se hagan sean de otra manera, aparte porque muchas veces se cooptan mujeres precisamente, bueno, pues para dar una ficción de igualdad que luego en el fondo no es, porque es para que hagan lo que los partidos dicen que hagan y precisamente a lo mejor se cooptan más a las que son más, digamos, más dóciles y no a las que son más reivindicativas o que pueden suponer un cambio profundo de las políticas. Pero lo que viene a decir, y me gustaría saber tu opinión al respecto, es que en el sistema de listas abiertas le va mejor a los hombres porque tienen un capital político mayor. Porque pueden, a lo largo de su carrera profesional, lo entienden, digamos, la participación política también como, digamos, lo equiparan con la participación laboral de alguna manera, ¿no? Es decir, los hombres no han tenido interrupciones a lo largo de su carrera porque no tienen responsabilidades, bueno, eso lo digo yo, que no tienen responsabilidades de cuidado ni de sí mismos, ¿no? Pero no han tenido, digamos, esas interrupciones a lo largo de su carrera y por tanto han podido acumular un capital político mayor que el de las mujeres y por tanto en un sistema de listas abiertas van a tener más chance, ¿no? Más posibilidades que las mujeres y, bueno, y las cifras demuestran que la representación es mayor en aquellos países con listas cerradas que con listas abiertas. Esa es una cosa y quería saber tu opinión al respecto, porque yo también estoy a favor de, como tú, de dar ese shake, me sale, ¿no? Al sistema y creo que las listas abiertas efectivamente es una buena opción, pero por otra parte recuerdo perfectamente estas cifras, esta comparación. Esa es una cuestión. Y la segunda cuestión tiene que ver con el caso francés. Cuando se discutió la paridad, que fue además allí en Francia una discusión muy interesante en los años 90, como tú bien sabes, y finalmente se aprobó la ley de paridad, que yo creo que es del año 2000. Al mismo tiempo se estaba discutiendo la ley del matrimonio homosexual, que no se aprobó, ¿vale? Había dos visiones contrarias al porqué de la paridad, ¿no? Y la visión que, digamos, triunfó es la de las mujeres tenemos que estar presentes porque somos diferentes, porque somos complementarias al varón. De esa manera se cargaba a la posible ley de matrimonio homosexual, o sea, hicieron un 2 por 1. O sea, consiguieron de alguna manera paralizar reivindicaciones feministas más radicales y al mismo tiempo se cargaban la posibilidad, digamos, del matrimonio sexual, puesto que la representación paritaria estaba vinculada con la complementariedad y por tanto con la heterosexualidad.
digamos, del sistema. Entonces me gustaría también saber que precisamente creo que fue la primera ley de paridad, si no me equivoco, bueno, eso sabéis que yo no sé de ley, pero creo que era del año 2000, precisamente tiene esa componente y me gustaría saber tu opinión. Bueno, empiezo por lo segundo. Claro, es que lo que pasó en Francia es que acabó imponiéndose lo que tú dices, la dualidad de género. Silvana Agachinsky con la mixitud y las historias, pero no era la única. O sea, no era la única visión. El debate feminista en Francia fue mucho más largo, tortuoso y elaborado de lo que fue en España, ¿no? Que como muchas veces importamos políticas que ya se han implementado en otros países, pues damos el debate, pues ya qué sé yo, ¿no? Ya prácticamente ya hecho. Y efectivamente, en Francia pasó eso, pero porque tuvo ese efecto perverso que tú muy bien señalabas, pero no ha sido el debate que hemos tenido en España. Y una de las cosas que he dicho aquí, no estamos hablando de dualidad de género, esencial. Porque lo que pasó en Francia es que se esencializó la dualidad. Aquí lo que pasa es que nos han construido, mira qué mala suerte, nos han construido como dos ciudadanías distintas. Habrá que corregirlo, o habrá que introducir las dos ciudadanías o las dos construcciones en la esfera pública, pero en Francia se acabó dicotomizando de alguna manera sutil, se acabó dicotomizando en términos esencialistas. Cosa que no, o sea, a mí algunas veces he tenido que responder a esa pregunta, pero para mí es una cuestión de perfil ciudadano, no es esencialista de sexo. Es que realmente lo que se pasó en Francia es que se esencializaron los sexos, ¿no? Con Agachinsky, yo lo he hecho algún país, yo no sé, con su tema de la mixitud y los dos sexos y no sé cuánto. Y efectivamente tuvo esa repercusión en el matrimonio del mismo sexo, porque era una contradicción, ¿no? Pero no creo que ese haya sido el debate en España, que es más una cuestión de simbólica. Yo siempre digo simbólica y funcionalmente somos distintos, pero no esencialmente. Esencialmente es saber cómo es Caracol. Nadie está hablando de ese tema. Ahora, simbólica y funcionalmente es que se nos ha construido de forma distinta. Entonces, yo creo que ese debate, y de hecho ahí tenemos la ley de matrimonio del mismo sexo, que no interfiere para nada, es muy pacífica. Como decía ayer, una vez constatado que el matrimonio entre personas del mismo sexo no pone en peligro a la familia nuclear tradicional de sexo distinto, todo el mundo descansa tranquilo y cada cual haga lo que quiera, ¿no? Con lo cual eso no creo. En relación con las listas abiertas, sí. No hay por lo que yo leo, no hay conclusiones concluyentes, si se me permite la redundancia, en relación con la representación sustantiva de mujeres. Es mucho más difícil, ¿no? Y las politólogas pues, están ahí dándole vueltas y tal. Esta chica sueca, cuyo nombre es irrepetible, disculpadme, pero si queréis lo paso, ella sostiene, claro, que es más importante tener menos mujeres, pero comprometida, más que tal, y bueno, y ofrece algunos datos que me parecen muy tentativos. Yo no sé si una lista abierta, a pesar de que nos permita contar con menos mujeres, o que nos permitiese contar con menos mujeres, sería mejor. En todo caso, yo corto por lo sano, obligación de voto paritario. Y ya está, ya se acabó. Obligación de voto paritario. Si no hay esa obligación, el resultado es que va a haber menos mujeres, sin duda. Porque la inercia de asociar la esfera pública con lo masculino es que la tenemos todos y casi todas. Es decir, vamos a tener varones y mujeres. Entonces, yo cortaría por lo sano e insisto, hombre, obviamente no ha habido pronunciamiento constitucional, pero a mí me cuesta mucho pensar que el Tribunal Constitucional, que ha salvado la constitucionalidad de barreras electorales altísimas como la de Canarias, de obligación del voto, del voto en listas cerradas y bloqueadas, de la reducción del número de escaños en Castilla-La Mancha. Me cuesta mucho pensar que diga, oye, no, justo eso no. Justo la obligación del voto paritario, todo lo demás vale, aunque se carga el sentido democrático, pero justo eso va a ser inconstitucional. No sería coherente con su jurisprudencia, entiendo. Pero yo en el caso de listas abiertas, yo cortaría por lo sano, obligación de voto paritario. Hay muchísimas palabras. Bueno, tu compañera creo que se llama Wagner. No, sí, yo sé cómo se queda, pero soy incapaz de pronunciarlo. Amparo Rubiales, la compañera de la Cámara, Octavio, Soledad y... ¿Hasta qué hora tenemos? Yo quería, una cosa ya la has contestado, pero habría que volver a reflexionar. Has dicho lo de que la más mujer no significa mejores políticas de género. Es más, he tenido la esa, como soy así, de ponerla en Twitter y de toda la frase que he puesto, de lo que ha dicho Blanca, la que más
ha llamado la atención ha sido esta. Y es verdad, voy a volver a contar la experiencia propia como mayorcísima que soy. Nosotros cuando empezamos a hacer la cuota, la primera vez que pusimos la cuota en el Partido Socialista, solamente nos importaba que hubiera mujeres, y punto. Simplemente queríamos presencia de mujeres, éramos muy pocas y queríamos incrementar la presencia de mujeres. Y ya está, no nos planteamos más problemas ni más nada. Claro, nos pasó lo que nos pasó. Luego seguimos avanzando. Y yo he dicho siempre, nos importaba la cantidad, no nos importaba la calidad. Ahora, ¿cómo se hace para que haya presencia de mujeres equilibrada y que al mismo tiempo esa presencia de mujeres y de hombres seguramente se haga política de género? O sea, ¿cómo ese obstáculo se salva? Es imposible. No vamos a decidir a priori que tiene que haber presencia de mujeres y que además tiene que haber mujeres que hagan política de género. No se puede decir, no se puede hacer. Luego nos puede seguir pasando lo mismo si seguimos defendiendo, ahora con la paridad 60-40, incluso con el 50-50, que a donde hay que llegar, punto. O 60-40, da igual. Pero ¿cómo garantizamos que la presencia de mujeres facilite el que haya política de género? Eso es lo que más deseamos todas, pero no, decimos que no basta ser mujer, lo decíamos ayer, lo hemos visto siempre, no basta ser mujer. Y entonces, ¿cómo resolvemos esta construcción? De ninguna manera, me vas a decir, es muy difícil, pero tendríamos que buscar también mecanismos para decir que el primer momento estuvo bien, de que la cantidad era lo importante, cantidad de mujeres, pero ahora hay algo que digo muy burdamente, calidad de mujeres. Calidad de mujeres en el sentido feminista o en el sentido igualitario. Y el otro tema era lo de las listas abiertas, que eso lo has contestado Lina, y lo has contestado tú ahora muy bien. A mí me ha preocupado, yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, de las listas abiertas sin más, pero claro, digo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque si abres las listas abiertas, luego nos vamos otra vez nos vamos otra vez fuera, porque no nos van a votar de ninguna manera. Lo que acabas de explicar, de que se pongan las listas paritarias, las listas abiertas con obligación paritaria, sí me parece una respuesta y creo que lleva razón que el Tribunal Constitucional no diría que no lo es, teniendo en cuenta la trayectoria de cómo ha sido su comportamiento ante las leyes igualitarias. Pero me sigue preocupando lo primero y sé que seguramente no tiene respuesta para ello. Garantía de resultado no, pero mecanismos para acercarnos, o sea, para intentar acercarnos a él, a mí no se me ocurre más que la democratización de género de los partidos y bueno, eso, listas abiertas, elección de personas. En los países nórdicos, donde no hay leyes, no se impone cuota por ley, pero la imponen los partidos políticos que han tenido desde su nacimiento, tienen sección femenina en los partidos. Entonces ha habido siempre un peso político de las mujeres, además reivindicativo y tal, y entonces pues de alguna forma habría que conseguir introducir eso en los partidos políticos. No se me ocurre de otra manera, ¿sabes? A mí me parece que lo urgente es democratizar los partidos. Democratizarlo en términos de género. Cuando digo democratizar, por supuesto, hablo de términos de género y más allá, ¿no? O sea, democratizarlo en todo su sentido. Garantía de resultado, pues no la va a haber. Bueno, el resultado no sé. Bueno, a mí me gusta por eso que le llames propuestas constructivas, ¿no? Porque es una invitación a la reflexión que a ti te parece que es posible, ¿no? Bueno, le doy la palabra ahora a Octavio. Bueno, si tú se la quieres ceder, pero te tocaba a ti. Te toca a ti. Bueno, Blanca, gracias por tu intervención, por todo lo que nos cuentas y por lo bien que lo cuentas, que no siempre es fácil, ¿no? Todos estos conceptos que a veces se nos escapan, ¿no? Yo quería un poco ahondar en lo que planteaba Amparo y también al hilo de lo que planteaba Lina, ¿no? Es decir, el hecho de que tú abras las listas e incluso impongas el voto paritario, pues claro, yo creo que tampoco te va a garantizar que finalmente el salto ese cualitativo, ¿no? Que estamos hablando de la democracia genérica, ¿no? Que diría Marcela Lagarde, pues realmente no lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, claro, yo creo que habría que plantearse en paralelo, ¿no? a esa estrategia que me parece una herramienta constructiva, me parece importante e interesante, pues otras que creo que a lo mejor van a salir también aquí a lo largo de esta mañana y ayer incluso se plantearon o mañana incluso, ¿no? Y está por un lado todos los mecanismos que dentro de nuestro propio sistema jurídico los tenemos incluso, pero los tenemos mal articulados o que están funcionando mal y que servirían para garantizar que, por ejemplo, las políticas tuviesen evidentemente todo ese filtro de género que realmente no tiene, ¿no? Antes de pasada nos han mencionado el tema de los informes de impacto de género, ¿no? Bueno, pues eso que puede ser una herramienta, ¿no?
jurídicamente muy potente, en la práctica se ha convertido en el cachondeo, si me permite la expresión, más absoluto, ¿no? Cuando ahí jurídicamente incluso tendríamos una herramienta potentísima, y el problema está no solamente en que se haga o no se haga, sino quién los hace, qué efecto se le da, y como siempre hablamos en derecho, ¿no?, qué efecto jurídico debería tener que no existiera ese informe, o que ese informe estuviera mal hecho, y de qué manera eso puede incidir, por ejemplo, en aprobar o no una ley, un decreto o una determinada medida, ¿no? O el tan traído llevado Mestreni, ¿no?, la transversalidad, porque finalmente lo que se traduce es una especie de evaporación, ¿no?, de la igualdad, ¿no?, en esa especie de totum revolutum que acaba siendo lo del Mestreni, ¿no? Y luego, claro, yo creo que tampoco podemos desligar este debate de una visión mucho más amplia de lo que implica el poder en una sociedad democrática. Es decir, el poder no es simplemente el Parlamento, no son simplemente las políticas públicas, no es simplemente lo que deciden nuestros representantes que elegimos cada 4 años. El poder es también el poder de la economía, es el poder de los medios de comunicación del que se hablaba ayer, y el poder simbólico que se genera a través de la cultura, ¿no? Eso se va a hablar en una mesa mañana, pero yo cada vez veo más importante, bueno, en la Ley de Igualdad está incluso un artículo dedicado a ese tema, porque hubo ahí una serie de mujeres que apostaron por ese tema, pero a mí me parece cada vez más importante porque eso es finalmente lo que nos puede, por así decirlo, amoldar las cabezas, ¿no?, y las mentes, ¿no?, de la ciudadanía para construir otro tipo de espacio público, ¿no? Mientras que los referentes simbólicos, mientras que los relatos colectivos, ¿no?, que seguimos construyendo a través de la cultura sigan siendo tan tremendamente sexistas, androcéntricos, machistas, invisibilizadores de las mujeres. El otro día en Mérida se presentaba por Clásicas y Modernas un estudio sobre la presencia de las mujeres en las artes escénicas, y los datos eran para echarte a llorar, claro. Entonces, ¿qué historias y qué mundo se nos sigue contando? Y por lo tanto, de qué manera se nos sigue construyendo también como ciudadanos y como ciudadanas, ¿no? Entonces, mientras que esas dos cosas no vayan de la mano, pues me parece que al final la paridad será un mecanismo muy blandito, ¿no? Claro, el problema con las políticas de género es que podemos caer en una aporía, ¿no? Una aporía de no, de manera que para llegar aquí tienes que llegar a la mitad, y para llegar a la mitad tienes que llegar a la mitad, y no llegas nunca, no te mueves, porque para llegar a cualquier sitio tienes siempre que llegar antes a otro. No hay un orden lógico y cronológico en el que seguir, perseguir, o sea, implementar políticas de género, hay que hacerlo todo. Obviamente hay que hacerlo todo, lo que pasa es que yo aquí estaba hablando del espacio público representativo, que es lo que me ha tocado, pero obviamente hay que hacerlo todo. Y yo creo que todo lo que se haga en cualquier terreno influye, o sea, hay canales de comunicación entre todos, obvio, si no nos podemos convertir en una especie de fantoche, ¿no?, con una clase política muy feminizada, si queremos incluso, pero todo lo demás no funciona, lo cual solo sería indicativo de la poca importancia que tiene la política, porque allí donde están los verdaderos centros de poder no habría mujeres. Obviamente no, obviamente todo eso, el espacio doméstico, por supuesto que todo eso tiene que ir de la mano, pero lo que concierne, o sea, siendo consciente de que tenemos que emprender políticas de género que converjan en el centro, desde los distintos puntos en los que se dan esos problemas. Yo estaba hablando desde la perspectiva de la representación política, y yo creo que eso sería lo que ayudaría. Yo creo que realmente son vasos comunicantes, ¿no? Lo que se haga en un sector, algo transmite a los demás, pero siempre que haya conciencia de que por supuesto que no nos podemos quedar ahí, por supuesto que no, pensando solamente en ese terreno. Pero tú hablabas, creo que eras tú, ¿no?, Octavio, hablabas ayer de la educación ¿no? Es que me canso de tanta educación, de hablar tanto de educación y tal. Claro, a mí también, yo no estoy diciendo que la educación eso no sea importante, pero parece que todo hay que esperar a que la gente se eduque, entonces habrá que esperar 7 generaciones a que los educadores eduquen a los... No, hay que hacerlo todo a la vez, ya, hoy, ¿vale? Todo lo que se espera ya. Y con la esperanza de que existan esos vasos comunicantes entre los distintos sectores, pero por supuesto, claro, no se trata de simplificarlo todo y reducirlo todo al espacio público representativo, ni mucho menos. Hace muchos años, cuando se hablaba de primero la revolución y luego la igualdad entre hombres y mujeres, nosotras decíamos que ni pensar lo que se tenía que hacer todo junto, y seguimos en ello. Perdona. Yo lo que quería plantear es que no sé si es por la cantidad o la calidad, pero es un poco decepcionante revisar los perfiles poco feministas de las mujeres que sí que han alcanzado el poder, ¿no? Vemos las presidentas de los gobiernos, y la duda es si
el estar en las listas, por supuesto no garantiza la feminización de las listas, no garantiza el feminismo de las personas que estén en las listas, pero parece que las únicas que alcanzan después el poder se olvidan de que son mujeres a la hora de ejercer ese poder, ¿no? Como la presidenta Merkel, o Theresa May ahora, o Margaret Thatcher en su momento. ¿Qué criba hay que hacer en la política para que las mujeres que de verdad tienen intereses feministas puedan alcanzarlo? Y lo que quería preguntar, ya que aprovechando que está aquí Carmen Arbor, es su experiencia a la hora de una persona tener una cuota de poder, poder ejercer el poder de una forma feminista o diferente. Claro, todas las personas que han mencionado son presidentas de derecha, ¿no? De partidos de derecha, que tienen mucho menos problemas en tener mujeres porque total, van a políticas de género. La cuestión es introducir el género, claro, introducir el género en los partidos. Yo no soy tan ilusa como para pensar, no, Amparo, que haya una fórmula mágica que ya de pronto nos derive políticas de género, claro que no. Pero lo que está claro es que la paridad es un punto no de llegada sino de partida. A partir de aquí tenemos que empezar a hablar de la feminización de la esfera pública. Feminización entendida en eso, la introducción de la ciudadanía de las mujeres. Una fórmula que lo garantice, no te la sé decir, y quizás sea necesario todo de lo que hablaba Octavio, o sea, solo eso quizás no lo garantice. Habrá que implementar políticas de género más amplias, pero para empezar, democratizar en términos de género los partidos políticos. No puedo responderte más allá. Bueno, yo un poco voy a contar de la experiencia, solo que sí que destacaría que afortunadamente pues inicié mi carrera política por un partido que estaba por las cuotas, como contaba Amparo, pues fue el primero, la presencia, el 25%, etcétera. Y es verdad que esa es otra cuestión que ha apuntado Blanca, que al principio te da un poco de rechazo pensar que llegas a un sitio, que eres ministra, pues porque eres cuota, pues seguramente sí, porque seguramente Felipe González estaba buscando mujeres. Y eso no quiere decir que tu trabajo anterior o posterior esté deslegitimado, sino que se ha puesto pues un foco y bueno, y unos resultados pues han sido mejores que otros. Y luego yo creo que como todas las compañeras, como todas las mujeres, pues claro, nos hemos sentido discriminadas, miradas de otra manera, siempre hemos tenido que demostrar que, yo decía a veces que teníamos que poner una camiseta con nuestro currículum porque parecía que acabaras de llegar, ¿no? Pues ahí está de dónde has salido, y siempre era la eterna vigilancia y la sospecha permanente, ¿no? Siempre había una mirada y siempre ha habido una mirada mucho más crítica. Al mismo tiempo, como contrapeso, y para no hacerlo muy largo, sí que es verdad que tuve la fortuna de encontrarme con muchísimas compañeras y amigas estupendas, ya compañeras de la vida y amigas maravillosas, con las que sí que nos hemos reforzado mucho. Y al mismo tiempo tampoco ha habido, por lo menos en muchos casos, una división entre el feminismo institucional y las asociaciones y la pancarta y la reivindicación y la protesta, sino que yo creo que a muchas nos ha pasado también que hemos estado en la calle por el aborto cuando ha tenido que ser, y antes pues por un salario igual, y antes por el divorcio, por la seguridad, o sea, no... Hemos estado en muchos espacios, y hemos estado en la universidad, quiero decir que hemos tenido muchísima suerte también, algunas, ojalá pudiéramos decir todas y todos, de estar en esos espacios. Yo creo que ahí la solidaridad, el estudio, la sororidad, el estar juntas nos ha fortalecido muchísimo, ¿no? Entonces, con todos los inconvenientes, siempre invito a las mujeres a que hagan política y que desde donde se esté, pues se ejerza el poder de esa manera. Que lo de la feminización, que también es un concepto que nos gusta, pero que también se cuestiona, porque hay veces que se quiere decir, ¿qué quiere decir esto de la feminización? Pero bueno, yo creo que ya es suficiente, gracias. Y ahora, Soledad. Y tú luego, sí, vais a todas juntas. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la intervención, porque yo creo que ha sido fantástico y además nos ha hecho pensar mucho, ¿no? Y yo quiero apuntar además que me parece clave que se haya preguntado a Carmen, yo que la he conocido
haciendo política, como ella dice, es una persona que hace una política de tipo deliberativo, siempre colaborativo, que no había modos intransigentes y formas, y malas formas a veces de imponer las jerarquías, porque las jerarquías en los partidos políticos se traducen perfectamente a través de señales muy claras, no da lugar a confusión. Si te confundes, pues en fin. Me ha parecido muy interesante, Blanca, lo que has dicho de la reforma de la Constitución, la que está hablando de la reforma de la Constitución con el tema territorial, que parece que es el único vector, ¿no? Pero me parece clave esa reforma de la Constitución, introducir el concepto de paridad, ¿no? Y me parecería que para todos sería importantísimo que los y las constitucionalistas, ¿no?, estuvierais en ese debate, y en el caso de que eso no se cumpla, también tener una respuesta ciudadana, porque como muy bien ha dicho Carmen Alborch, el activismo también es una forma de corrección, ¿no? Ahora, hay una enorme ventaja por parte de los partidos políticos con esa representación descriptiva, una enorme ventaja, y es: yo cumplo con la ley, con los mandatos de las leyes, dado que se ha reformado, que ha habido una reforma con la ley electoral, y coloco mujeres dentro de las listas. Y esa ventaja supone que el poder, como el poder de designación interna de los partidos políticos y el poder de los mentores, de los que colocan, en el caso de listas abiertas se rompe la cadena de favor. Y se rompe la cadena de lealtades, es decir, porque las personas son leales en la medida que pueden obtener también, en términos de esa lealtad mal entendida, como una especie de tráfico de favores, me van a permitir la palabra tráfico de favores, donde es evidente que si como secretario general puedo estar desde colocando asesores a confeccionar listas electorales, tanto para diputaciones como para ayuntamientos, para diputaciones además, las votan las personas electas, o sea, que son alcaldes y alcaldesas, atención. Y además por parte de municipios, por eso también en la ley se planteó alcaldesas con tantos municipios pequeños, y decían, bueno, y las grandes, ¿por qué no? Entonces, desde ese punto de vista de la designación, es que la representación descriptiva tiene esa enorme ventaja, por lo tanto, se puede perfectamente camuflar una democracia de segundo orden, de decir, no, nosotros estamos cumpliendo con las leyes de igualdad, tenemos mujeres, y además las listas abiertas pues puede ser un tema de notables, ¿no?, de las personas que están dentro de... La pregunta es, y me ha parecido fantástico que digan, no, si el Tribunal Constitucional ha hecho esto, que no haga esto. Sí, el Tribunal Constitucional evidentemente ahí se le puede hacer un argumento muy racional y muy positivo, por eso siempre digo que hay que dialogar con las instituciones en esos términos. Si es constitucional votar listas bloqueadas donde el poder de los secretarios generales y de los partidos es verificado y reactualizado permanentemente, ¿cómo podemos plantear la paridad en términos de que sea una obligación, y una obligación fundamentada? Y hay una cosa lo que ha planteado Octavio, y es que cuando una ley es problemática, se debate. Y cuando hay debate de la opinión pública. Antes de la ley de violencia, el 25 de noviembre eran 4 personas y el del tambor. Y con la ley de violencia, gracias a todo el debate de por qué se habían subido los tipos legales y por qué era aquí maltrato y significaba como delito y aquí no, y todo eso, la gente salía masivamente. Entonces, ese debate de la paridad puede dar lugar a que también debatamos sobre los jurados en premios literarios, en acceso a las galerías, en acceso al arco, lo que queráis. O sea, en el momento que pongas esa redefinición de ciudadanía, es importante. Y hay una forma de medirlo también, el tema de la paridad, que es, acredite usted mérito y capacidad, aunque sea un comportamiento muy liberal, acredite usted mérito y capacidad. Porque no es de recibo que en comunidades autónomas donde hay mujeres que han estado invirtiendo en másteres, invirtiendo en su propia formación, siendo técnicas, siendo activistas de asociaciones, te pongan una persona simplemente porque los partidos orgánicamente han decidido repartir poder. Y si yo reparto poder, aumento el mío. Aumento el mío. Bueno, felicidades a las dos. He seguido tu reflexión, pero no, ¿había una pregunta? Claro, que no sabía lo que decía la pregunta, y al final me he perdido un poco. O sea, primero que el grupo constitucional sobre el tema de la paridad tiene que estar, o sea, en la reforma de la Constitución, y si no vamos a tener que salir a la calle diciendo esta no es nuestra Constitución, porque ya está bien el proceso, que yo ya me conozco Cataluña, bueno, he vivido ahí 2 años, ¿verdad?
a lo que vamos. ¿Cómo podemos fundamentar el tema de la paridad sin que eso suponga que el partido... Ya lo cumplo con las listas cerradas y las listas abiertas, perfecto, pues votamos, pero evidentemente las mujeres tienen menos proyección pública. Menos proyección pública, porque claro, en los sitios pequeños la circunscripción también es importante, estamos hablando de provincias. Habría que pensar también en la circunscripción. En los sitios pequeños al final se convierte en una votación de notables. El médico, como puedo decir el que tiene una emisora, como puedo decir el que dirige un periódico, es decir, ¿cómo podemos compensar en términos de fundamentar la paridad y si hay que cambiar el tamaño de la circunscripción? Claro, ese es el cruce entre la paridad, que ya de alguna manera la tenemos, y la tenemos formalmente, tenemos la paridad y la democratización de la política. O sea, de lo que estamos hablando realmente es que no podemos desvincular la conclusión. Si todas las carencias de representación sustantiva de las mujeres están íntimamente conectadas a las carencias de representación de nuestro sistema democrático, o sea que realmente es un sistema más representativo que otra cosa. Entonces, la fundamentación es a través de la necesidad de introducir elementos de democratizar nuestro sistema electoral y nuestro sistema de partidos. Y una vez que lo democratizamos, como la paridad tiene que estar en el centro, digo, yo pido listas electorales, yo no creo que los partidos, o sea, listas abiertas, no creo que los partidos políticos las vayan a introducir. Yo creo que si reivindicando listas abiertas desbloquean las listas, pues bueno, nos estamos colocando corriente, pero que yo creo que sería la terapia de choque que necesitamos en estos momentos, porque es que estamos en un anquilosamiento, y una vez que introduces eso, la paridad tiene que adaptarse a las listas, al adaptarse. Adiós. Muchas gracias. Lo siento. Bueno, pues quería intervenir, pero ¿No tiene un minuto? Espérate que te envía. Sí, bueno. Hay más manos pedidas. Hay más manos pedidas. Le damos a todo la compañera del amarillo. Tiene que ir y luego seguimos. Si me permite, no, sí, que únicamente, bueno, no voy a reproducir, daros las gracias por la presentación, porque yo que le conozco a Blanca, has hecho una presentación de su currículum excelente, realmente, ¿verdad? Y a Blanca por felicitar por su ponencia. Y únicamente, bueno, como Blanca y yo somos colegas, hemos hablado muchas veces, a mí siempre me ha preocupado efectivamente eso, ¿no? Que se entienda por paridad el número. Y no se entienda por paridad, lo que queremos los grupos son paridad, igualdad de poder. El número es una condición sine qua non, es decir, se necesita, pero no es una condición para qua non. Entonces, estoy de acuerdo en el tema de la democratización, donde se tiene que ver es decir, hoy por hoy funcionamos en nuestra democracia con partidos, y entonces los partidos es ahí donde se tiene que ver. ¿Cuál es el ideario? ¿Cuál es el programa? Hay que fiscalizar. Además de efectivamente cuántas mujeres, pero lo que hay que fiscalizar son los programas, los idearios. Igual eso es lo que tú entendías por democratización de género, ¿no? O sea, porque ahí es donde lo que queremos es igualdad de poder. ¿Y el poder cómo se alcanza? Bueno, pues eliminando lo que llamamos poder discriminación, los sistemas de poder, ¿no? Entonces, bueno, vamos a fiscalizar eso. Vamos a fiscalizar el ideario. Y si vamos a la izquierda, si vamos como feministas, ¿esto en qué se traduce? ¿Qué políticas hay que llevar? Bueno, era un poquito mi intervención y va... Claro, es que si nos tomamos en serio el género como parte de la democracia, es que todavía no nos lo tomamos. Tenemos la democracia por un lado, democracia por un lado, y el género lo hacen algunos. Pero si nos tomamos en serio el género como el elemento central de la democracia, es inevitable ese tipo de fiscalización a la que tú te refieres. O sea, si, al examinar el ideario de los partidos, o sea, el programa electoral de los partidos, el género tendrá que estar ahí, pero para eso tenemos que conseguir meter el género como reivindicación democrática. Claro, pero el género no, es decir, aquí ya hay datos de desigualdad, ¿qué es introducir el género? A ver qué políticas planteas frente a esto y a esto. Entonces, eso es democratizar. Entonces, eso es paridad de poder, o sea, queremos alcanzar la paridad de poder a través de las mujeres que harán propuestas, algunas más que otras, pero eso es lo que tenemos que... Bueno, perdonadme, ha sido un placer. Gracias. Retomo la idea de Nadia que se va de igualdad en el poder. Te quería preguntar a Blanca, te agradezco mucho tu intervención y la claridad con que lo has expuesto. La paridad en el poder, es decir, ¿cómo crees que debería modificarse, reformarse la ley de gobierno
Y sí, claro, la dificultad se puede, el desarrollo normativo del 98 de la Constitución, con el principio de dirección presidencial, es decir, la autonomía del presidente para nombrar a su Consejo de Ministros, a los órganos de gobierno, si sería posible esa modificación de la ley de gobierno, que sería el ejercicio del poder por mujeres en cuotas paritarias. Y en segundo lugar, un comentario a Octavio, cuando ha mencionado lo del mundo de la cultura, simplemente para comentar aquí, que del año 2013 la asociación Laura Freisa, de Clásica Moderna, interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo para hacer un mapeo de toda la aplicación, es decir, de la aplicación de la ley de igualdad entre mujer y hombre en el ámbito de la cultura. González Sinde publicó ese libro Mujer y Cultura y estamos todavía, después de 4 años, si os imagináis la cantidad de largas que nos da la administración cada vez que escribimos dónde está en composición de jurado los premios, la dirección de bibliotecas, de museos, todo lo que es el mundo de la cultura, y nos topamos continuamente en que nos contesta lo mismo. Los planes de igualdad los desarrollan con cursos formativos, es decir, cursos formativos sobre género. Es decir, que realmente el problema nos damos cuenta que es en la ley, realmente cómo supervisa, lo que te decía ya, la rendición de cuentas, cómo exiges cuando ya está. Y era muy interesante ver la presencia tan desequilibrada en la confesión de premios como en jurado, ¿no? Entonces, nada. Una cosa simplemente pequeñita, que en la ciencia pasa exactamente igual, desde a mí, desde la sí, no, en realidad es una cosa chiquita, que desde a mí, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, hemos hecho también el análisis de los premios científicos y todo, y por supuesto tampoco se cumple nada, ni se cumplen las comisiones de sexenio, no se cumple, no se está cumpliendo en absoluto, en lo relativo a la ciencia no se cumple la ley, para nada. Y además hemos hecho escritos al Ministerio y nos dicen, bueno, el total, la paridad, tal, pero por ejemplo en la Comisión de Economía desde hace 5 años no hay ni una sola mujer en la Comisión de sexenio. Y no es porque no las haya con, digamos, con los méritos, sino que en ciencia tampoco se está cumpliendo absolutamente nada. También se está denunciando y no pasa nada. Sanción, penalización. Pero ese problema, claro, yo hablaba aquí del tema de la representación política por la antonomasia que es el poder legislativo o el equivalente, ¿no? A nivel local o donde sea. El gobierno, eso no hace ni falta cambiar nada. El problema es, como estáis diciendo, implementar la ley. O sea, que realmente que todos los órganos públicos, es que decir, no se cumple en la Comisión de Sexenio, no se cumple aquí y allá, no se cumple en el Tribunal Constitucional. Y no se cumple en 2 de 12. 2 de 12. Y no en una hora calle. Exacto, 2 de 12. Y es que acaba de haber una renovación. Y era una oportunidad. O sea, que no es que, oye, que todavía no ha habido ocasión, no es que la última ha sido antes de ayer. Y no se cambia, claro, sin haber voluntad política. Yo creo que de verdad nos tenemos que creer, enlazando con el comentario de Maggie, nos tenemos que creer que la igualdad de género, bueno, yo he hablado de igualdad en el espacio público, si queremos hablar de poder político, igualdad de poder, como queramos, ¿no? Pero yo creo que nos entendemos de lo que estamos hablando. Si no nos creemos que eso pasa por la paridad de género, o la equivalencia, digamos, ¿no? De presencia, no vamos a ningún sitio. Y para que nos creamos eso, tenemos que empezar, creo yo, el lugar por el que empezar es en los partidos políticos, porque es que es donde está centralizado todo el poder institucional. Primero, empezar por ahí, y segundo, quitarle un poquito de ese poder institucional, dándole más poder a la ciudadanía y abriendo. No puedo decir, una respuesta directa, sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, eso, no habría más manera que hacerlo que introduciendo la paridad en todos los órganos, incluidos los políticos por antonomasia. Ya, pero directamente reforma de la ley de gobierno para que haya paridad en los órganos decisivos, no solamente representativos, no, estamos hablando del Consejo de Ministros, hablando de ministros, secretarios, subsecretarios, paridad obligatoria por ley, no ya de política pública informativa sobre la paridad, no, modificación de la ley de gobierno, la última acción de 2016, introducción de una reforma clara de paridad por mandato legal. Eso es distinto del bueno. No es distinto, no es distinto en la medida que ya tenemos una ley de igualdad que impone la paridad de los organismos públicos, pero que no estoy diciendo que hay veces en que las cuestiones en este país pleonástico, las cuestiones hay que repetirlas porque no nos acabamos de enterar, ¿no? Entonces, que me parece bien, no era el tema del que estaba hablando, pero que sí me parece bien. A mí, que estoy de acuerdo, lo suscribo en la medida que, como decía antes, la paridad o está en todos sitios o no sirve.
Claro, Es decir, claro. igual que la democracia o está en todos sitios o no sirve, y la democracia para ser tal tiene que ser paritaria. Es que si tenemos democracia localizada, rodeados de órdenes feudales, más o menos pseudo-feudales, no nos sirve para nada. Entonces, para que realmente la paridad no sirva, tiene que estar impregnado todo el espacio público. Si hace falta reformar la ley del gobierno, se reforme. Yo de esta manera creo, la reforma de la Constitución lanzaría un mensaje clarísimo. España es un Estado paritario, y a partir de ahí ya va de suyo la reforma de todas las leyes que haga falta. España es por mandato constitucional un Estado paritario. O sea, paritario en términos de ciudadanía. Y a partir de ahí todo caería, o sea, ya no podría haber ni comisiones, ni tribunal constitucional, ni gobierno, ni nada. Vale, pues tenemos una excelente propuesta. Y entonces ahora Carmen Castro, Rosa Cobo, tú y la última fila. No sé si me falta alguien más. Sí, vale, pues yo. Bueno, deciros, me ha encantado la intervención, me está encantando el debate. Gracias a las dos, gracias Blanca por la maravillosa exposición que has hecho y por todas las líneas de debate abierto. Estoy muy de acuerdo con gran parte de las reflexiones, pero habéis incorporado, además, creo que lo habéis incorporado las dos en vuestras intervenciones, un concepto que a mí en este momento me genera conflicto y me parece preocupante y que creo que podría tener un efecto boomerang, y entonces me explico para ver qué os parece, ¿vale? Es decir, que es cuando os habéis referido a la feminización del espacio público, a la feminización, porque entiendo que cada estrategia requiere, o sea, cada tiempo requiere una estrategia adecuada, ¿no? Y así como comparto cuando antes Amparo decía, en su momento nos fijamos en la cantidad porque lo importante era incorporar mujeres en espacios en donde no estábamos, obviamente, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de otra cuestión cualitativa, que no es suficiente garantizar la cantidad por cuotas, ni por cuotas flexibles, ni por cuotas fijas, que eso no nos garantiza, en principio, ¿no?, que realmente se impregne de políticas feministas, ¿no?, lo que estamos haciendo, ¿no?, de cara a la transformación. Volver a utilizar el concepto de feminización de la política, a mí en este momento me genera un conflicto que te cagas, quiero decir, porque creo que se puede vaciar de contenido. Obviamente yo entiendo por dónde vais, ¿no?, cuando lo mencionáis en un contexto como este, ¿no? Pero es que hay una parte del discurso político en este momento que está activo, ¿vale?, en los medios de comunicación y en las redes sociales, que está hablando de estrategia de feminización de la política, y a mí me parece que eso está hueco y vacío de contenido, ¿no? Entonces, no sé si es que yo soy así rabuda, ¿no?, gallera rabuda y le rizo el rizo, o si lo veis también como un elemento conflictivo. Carmen, lo quitamos, no pasa nada. No pasa nada. Es decir, cuando hablo de feminización hablo de introducir el perfil de la ciudadanía en femenino, o sea, pues si se construyó una ciudadanía masculina, una femenina, pues en el espacio público. Soy consciente de lo que dice, bueno, y de Pablo Iglesias, incluso quizá el término y todo esto. Si el problemático se quita, no pasa nada, ¿no? En fin, solo faltaría que comprometamos el proyecto por una palabra, me da igual. La utilizaba para que nos entendiésemos, no pasa nada, que se quita el término y ya está. Pero entonces sí ves ese... Sí. O sea, veo a lo que te refieres. Yo no tengo problemas académicos con él, pero como estamos hablando de política, hay que tener, sí, tienes razón, hay que tener cuidado con los términos que se utilizan. Y si lo quitamos, pues lo quitamos y ya está. Es que en su momento yo creo que sí que tuvo sentido, porque era una manera muy potente, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo también. Bueno, Rosa Cobo. Bueno, muchas gracias, Blanca, por tu intervención, porque has dejado muchísimas preguntas difíciles de contestar, ¿no?, encima de la mesa. Y eso siempre yo creo que es radicalmente necesario. Yo te quería hacer una pregunta en torno al tema de las listas abiertas. Creo, seguro que tú sabrás, creo que en el año 1975 hubo unas elecciones en un país nórdico, yo creo que fue en Suecia, no estoy segura, que fueron elecciones municipales y comunales, bueno, como autonómicas, y decidieron hacerlas con listas abiertas. La novedad que hubo en esas elecciones es que las mujeres de los distintos partidos y las mujeres de la sociedad civil hicieron un pacto previo al día de la votación, y en ese pacto decidieron que se iban a votar las unas a las otras. El resultado fue que tanto en los ayuntamientos como en las autonomías, ¿no?, por traducirlo a nuestros términos, el 30%, la tercera parte de la representación fueron mujeres. Todo el mundo entendió, todo el mundo, digo, del feminismo, se entiende que somos un mundo reducido,
pero todo el mundo feminista entendió que las listas abiertas eran un camino muy bueno para meter mujeres en las instituciones, ¿no?, del Estado. Ahora yo me pregunto, en relación a esta propuesta tuya, ¿no?, de las listas abiertas, si tenemos las condiciones en términos del feminismo como para poner listas abiertas, porque en el año 1975, en la década de los 70, no había las grietas ni los debates dentro del feminismo. Sin embargo, hoy el mundo feminista es un mundo con unos debates internos muy fuertes, que a veces parece que incluso que son insalvables. Hay una grandísima enemistad política, ¿no?, por adscripción a partidos políticos entre unas asociaciones feministas y otras. Y estaba pensando, cuando tú explicabas esto, estaba pensando que no tengo yo la seguridad de que ahora todas las feministas votásemos a mujeres si hubiese listas abiertas, a mujeres de otros partidos, por ejemplo. Entonces ahora lo que en un momento lo vi como una oportunidad enorme, ahora sin embargo me suscita. O sea, creo que tiene cosas muy buenas, ¿no?, las listas abiertas, y una de ellas es, desde luego, dar vuelta a los aparatos de los partidos. Eso siempre es esencial, ¿no?, porque es democratizarlos, pero por otra parte me preocuparía que nuestras enemistades y nuestras diferencias ideológicas, pero también estratégicas, pudiesen hacer que se redujese nuestro espacio. Ningún mecanismo, no hay garantía de que funcione bien un mecanismo ninguno. O sea, los mecanismos no se implementan en un vacío social, ¿no? Entonces, no vamos a convertir una sociedad más democrática por tener mejor mecanismo. O sea, porque podemos llevar la democracia a Irak y yo lo que se ha montado. Es decir, el introducir mecanismos democráticos en un sistema no garantiza que ese sistema vaya a funcionar bien democráticamente. Y obviamente introducir listas electorales abiertas no va a fomentar la conciencia feminista en este país, ni a hacer que salvemos nuestras diferencias, ni nada. Pero yo creo que en términos de representación sustantiva de las mujeres ayudaría, siempre acompañado de la obligación de que el voto que se emita tiene que ser paritario. Yo creo que ayudaría. También creo que para que ayudase de verdad y no estuviésemos en las mismas, solo que con una versión listas abiertas de lo que ahora tenemos con listas cerradas y bloqueadas, hay que, en paralelo o antes, hay que democratizar los partidos para que realmente desde los partidos se propongan o se acepte, o sea, quien vaya a ir a las listas electorales, en la decisión de quién va a ir a las listas electorales, que mujeres jueguen un papel el perfil feminista de la mujer. Entonces, que pueda tener repercusiones negativas para el feminismo, no lo sé, que desde luego no va a ser una manera de solucionar las posibles diferencias de opiniones que puede haber aquí y allá. Que las vaya a intensificar y que no lo sé si se podría dar un efecto perverso, pero fíjate, incluso si se produjese algo así, pues yo creo que ayudaría a poner el feminismo realmente en la reivindicación por la igualdad de género, en la agenda política, en el centro de la agenda democrática. Yo estoy dispuesta a correr cualquier riesgo que acarree, o estaría dispuesta a correr cualquier riesgo que acarree la introducción de listas abiertas. Creo que sería una terapia de choque que realmente nos vendría muy bien. Siempre, insisto, acompañada de la obligación de emitir voto paritario. Yo creo que en términos de género, en términos de democracia en general y en términos de género en concreto, o sea, siendo consciente de la íntima relación entre los dos, sería un bálsamo realmente, sería una bocanada de aire fresco y nos pondría sobre la mesa en la esfera pública un montón de cuestiones que son a la privativa de círculos concretos, ¿no? Y no va a solucionar problemas porque a ti creo que la solidaridad feminista es lo que te preocupa, ¿no? Supongo. No creo que solucione eso, pero no sé en qué medida podría tampoco empeorarlo, ¿no? Si tenemos diferencia de opinión, a lo mejor sí, a lo mejor podría mejorarlo en la medida en que nos obligaría a escucharnos más, a tener un debate público. A mí no me parece mal, a mí en términos democráticos me parece la mejor solución. Ahora, siendo consciente que la democracia no funciona en el vacío,
el capital humano es el capital humano, que es el que hay. Yo sí creo que las medidas tienen un efecto educativo y que podríamos creernos un poquito más que somos un pueblo democrático, pero que no vamos a convertirnos en Suecia de la noche a la mañana. Pero que, hombre, un cierto efecto educativo sí que tendría, pero no podemos esperar que funcione igual la lista abierta aquí que en Suiza. Igual no va a funcionar. Pero esto sí te toca. Y yo, es que simplemente que haya listas abiertas no es lo mismo que haya un pacto para votar mujeres. Porque hay mujeres, desde luego, a las que yo no votaría nunca, igual que hay hombres a los que no votaría nunca, ¿no? O sea, que haya listas... Bueno, no sé si es que era eso también lo que planteabas, o sea, que el que haya listas abiertas no conduce a que tengamos que hacer un pacto entre mujeres para votarnos a nosotras mismas, ¿no? Bueno, se hizo un pacto feminista. No, pero claro, por eso digo. Vale, gracias. Yo quería hacer un breve apunte al hilo de esto último que has dicho, de que la democracia no funciona en el vacío, y también aquella conclusión que mencionaste del debate sobre la regeneración democrática ha de estar imbuido de género. Bueno, yo he disfrutado muchísimo de tu charla y estoy aprendiendo muchísimo de lo que decís los compañeros juristas. Yo no soy abogada y no enseño derecho, y estoy aprendiendo muchísimo de esta perspectiva. La palabra para mí importante en esto fue la palabra regeneración. Yo creo que si hay un término que se asocia a la historia española y al debate sobre el problema de España desde finales del siglo XIX, es precisamente esa, la regeneración. España como algo que se tiene que regenerar. Y en el medio de esa propuesta de regeneración que es España, claro, una de las cosas que a mí más me interesa como hispanista es ver cómo se sigue usando esa palabra, lo mismo que se usaba a principios del siglo XX. España es un problema, los problemas los solucionamos, los regeneramos. Pero en el centro de cualquier propuesta de regeneración, y si miramos la regeneración desde una perspectiva de género, siempre vamos a encontrar a la mujer como problema. Y hay un montón de diferentes perspectivas, de tal manera que antes has mencionado la modernidad. A mí me gusta comparar el avance de España hacia la modernidad. Yo siempre lo comparo a mi alumnado como con hacer jogging, como hacer correr, ¿no? Y yo tengo en mi campus un centro de deportes que está arriba de una montaña. Y yo digo, ese centro de deportes es España, moderna. Y tú, bueno, y esa es la modernidad, arriba. Y tú, estudiante, eres España, que empiezas a correr y empiezas a avanzar. Y vas cogiendo carrera, y vas cogiendo velocidad. Y de repente alguien te va a parar. Aceleras, por ejemplo, en la Segunda República, que hay una vorágine legislativa que cambia la posición social de la mujer. Luego llega una guerra civil, llega una dictadura. No para el feminismo, y esto siempre insisto, no para el problema, la discusión sobre el género, aunque no se llame género. Y se ralentiza, y después se vuelve a acelerar. Y yo creo que estamos ahora también en un momento, en fin, de gran importancia al conmemorar estos 10 años de la ley y comprobar que no ha acelerado todo lo que esperábamos y no nos ha hecho llegar ahí, a ese ideal utópico que es el Estado moderno. No sé si esperaba una... No, simplemente tu opinión sobre la regeneración. Me parece una reflexión preciosa. La regeneración en España, en general en el centro, y que sí, que diga, tiene razón. La única cuestión es que el problema de regeneración democrática no lo tiene solo España. Estamos en una crisis institucional que va un poquito más allá, aunque en España sea especialmente agudo, porque nuestro sistema era un equilibrio demasiado inestable, ¿no? Fueron apaños de transición y han ido más allá de la transición. Se suponía que eran apaños de transición y como no hay nada más permanente que lo temporal, pues nos hemos quedado con esos apaños. Pero bueno, la discusión lo tenemos a nivel europeo, o sea, la discusión de la relación con la democracia, su relación con la representación, las instituciones, es un debate que va más allá de España, solo que en España es especialmente agudo porque desde el principio nuestra estructura democrática era frágil en la medida en que era transitoria.
Muy bien. La última fila me había pedido alguien la palabra. Y ya cierro. ¿Nada? ¿Nadie? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Yo quería insistir también, permitirme la gesto publicitaria, del trabajo que están haciendo las asociaciones que promueven la aplicación de la ley en el ámbito de la cultura. Hemos citado antes Clásicas y Modernas, a las que pertenecemos, y que está haciendo un trabajo estupendo. CIMA, las mujeres del arte, de los artes visuales, y realmente yo creo que ahí sí que ha habido por lo menos un compromiso de conocer la realidad, porque las cifras, que muchas veces son muy aburridas, pero las cifras te dan la realidad. Entonces estamos trabajando mucho también en libros blancos en las comunidades autónomas. O sea, eso también yo creo que nos alimenta y nos regenera. Muchísimas gracias, a que no os ha defraudado en absoluto.